Bienvenidos Estudio 7. Pasemos ahora a los versículos 3 y 4 de Daniel 1, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Mientras que en la sección de las visiones, capítulos 7 al 12, el verbo hebreo decir se relaciona únicamente con comunicaciones de seres celestiales, en la sección narrativa, en los capítulos 1 al 6, este verbo siempre introduce palabras de seres humanos. Por ejemplo, es Nabucodonosor quien habla a su jefe de eunucos, pero también a sus magos y astrólogos para contarles que ha tenido un misterioso sueño, al inicio del capítulo 2. El jefe de los eunucos también dice algo a Daniel en el capítulo 1, y por su parte, dice algo a Melzar, subalterno de Aspenaz. En el caso del nombre Aspenaz, no es mencionado más de manera específica en el resto del libro, ni tampoco se le vuelve a dar el sentido de jefe a la palabra hebrea traducida así en esta sección. En lugar del nombre, el resto de Daniel 1 usará la expresión jefe de los eunucos, pero usando otra palabra para jefe. Es formando parte de esta expresión que la palabra eunuco se mencionará 7 veces, y todas en el capítulo 1. En este punto, es útil mencionar que existe una discusión respecto a si el término eunuco implica que Daniel y sus compañeros fueron castrados. Las cualidades buscadas en ellos, las que de acuerdo al siguiente versículo habrían de caracterizarlos, parecen negar esa posibilidad en su caso específico. La expresión de los hijos de Israel llama la atención puesto que, estrictamente hablando, Israel como nación ya no existe para ese momento. El uso de Israel aquí, más que una referencia étnica, conecta este relato con las consecuencias de la transgresión israelita del pacto, conclusión respaldada por el hecho que Israel solo vuelva a mencionarse en la hermosa oración de Daniel registrada en el capítulo 9, la cual alude precisamente a esta cuestión. El hecho de que el rey pidiera que fueran de linaje real no solo nos habla de las intenciones y de la importancia que el rey daba a sus planes educativos, también nos permite saber que estos 4 jóvenes literalmente pertenecían a la familia real de Judá. Entre la evidencia al respecto, se halla el uso de la misma expresión, de linaje real, en Ezequiel 17:13. Texto que menciona que, en su momento, Nabucodonosor mismo tomó a Sedequías, miembro de dicha familia, a quien impuso como su gobernante local, en Jerusalén. Los elegidos debían ser muchachos. El rango de edad implicado en esta palabra hebrea es amplio, pero resulta congruente relacionarlo con la edad que José tenía cuando fue vendido como esclavo, 17 años, etapa de su vida en la que también es llamado así. Lo que sí es un hecho es que Daniel tiene un visible interés en resaltar que él y sus compañeros son muchachos cuyas acciones y vida, por la gracia de Dios, contrastarán para bien con las de los otros muchachos mencionados en el capítulo 1. Única parte del libro en donde se usa precisamente la palabra muchacho, 5 veces en total. El detalle de que no hubiera tacha alguna en ellos y fueran de buen parecer se refiere ciertamente a su aspecto y hermosura física, tal como estas expresiones se usan, por ejemplo, en 2 de Samuel 14:25, 11:2 y Cantares 4:7. Pero llama la atención que la palabra que Daniel escoge para tacha se usa en el Antiguo Testamento mayormente para referirse a la característica esencial de un sacrificio, a saber, que fuera sin defecto. Esto indudablemente implica que el conflicto suscitado en Daniel 1 es mucho más profundo que el dilema de elegir una dieta o el cursar un plan de estudios, tal como veremos en los siguientes videos. En cuanto a ser instruidos en toda sabiduría, seguro recuerdas que, en la Biblia, la instrucción y la sabiduría son mucho más que información y un gran intelecto. De hecho, la raíz de la palabra traducida como instruidos aparece por primera vez en Génesis 3:6, describiendo una de las características del árbol del conocimiento del bien y el mal, la cual llevó equivocadamente a Eva a comer de él por considerarlo deseable para alcanzar sabiduría. Esta palabra, como era de esperarse, se usa frecuentemente en Proverbios, en donde a menudo se traduce como prudente. Daniel la usa 9 veces y la Reina Valera la traduce mayormente como entendidos, grupo que en este libro se caracteriza por comprender las profecías y sus implicaciones, y por vivir en congruencia con ellas. Al respecto, lee especialmente Daniel 11:33 y Daniel 12 versículos 3 y 10. Por su parte, la palabra sabiduría, aunque solo se usa en el capítulo 1, su reiteración en él recalca el hecho de que fue Dios quien otorgó esta capacidad a Daniel y a sus compañeros, al igual que la del entendimiento. Y, aunque las expresiones, sabios en ciencia y de buen entendimiento, efectivamente parecerían tener una connotación más intelectual,
El uso que Daniel hace de este vocabulario corre en paralelo con los conceptos anteriores, especialmente en los capítulos 8 y 9. Respecto a la expresión idóneos para estar, esta dice literalmente en hebreo, que tengan fuerza en ellos para estar o resistir, si es que seguimos la traducción de este verbo en otras partes de Daniel. Nabucodonosor esperaba mucho de aquellos que estarían en su palacio a fin de cumplir con las exigencias que esto requería. De paso, aunque la palabra palacio solo se usa aquí en el libro, es muy probable que Daniel la use para seguir dando detalles relacionados con el conflicto descrito en este capítulo, de lo que está en juego en él. Deducción proveniente de que la palabra palacio, aunque no se nota en español, es una de las más comunes para referirse al templo de Dios, el terrenal y el celestial, tal como se evidencia en los escritos de Ezequiel y Jeremías, contemporáneos de Daniel. Por último, ser enseñados es algo que para Daniel, y sus antepasados, está relacionado con Dios, no con los caldeos. Para ellos, el verbo enseñar mayormente está asociado con el ser enseñados por Dios mismo, mediante su ley, mediante sus instrucciones. Sin embargo, el rey desea que aprendan de sus letras, en hebreo dice libros, y de su idioma, la lengua de los caldeos, siendo esto último algo aludido en Jeremías 5, verso 15. No obstante, considerando el contexto inmediato de Daniel 1, el término caldeo en la sección hebrea de Daniel es, más que un gentilicio, la forma de referirse a ese grupo especial de sabios de la corte babilónica, como puede verse al inicio del capítulo 2. En resumen, en estos versículos Nabucodonosor lleva aparentemente la batuta, dice lo que hay que hacer y, en esta narración, eso incluye a quien escoger y traer ante él. Exige que quienes sean escogidos reúnan características destacadas y muy específicas, ya que espera contar con los mejores elementos para probar su proyecto educativo y beneficiarse así del éxito de éste en su misma corte. No solo ha sometido al rey de Judá, también quiere que algunos miembros de esta casa real asimilen e incorporen en su nueva vida el estilo babilónico. La tensión crece y en los siguientes versículos se nos dirá cómo es que Daniel y sus amigos hacen frente a esto. El mensaje en 7 palabras para esta ocasión nos recuerda que ser de los mejores tiene implícito un riesgo y requiere, por lo tanto, de una importante decisión. ¿Babilonia busca a los mejores, ¿les servirás?